Chapter 15. Si las miradas mataran, Irina Shidou hubiese cometido el peor y más nefasto multihomicidio de la historia. Con claridad a la castaña no le causaba ninguna gracia la persona que tenía frente a ella, ya que en sus propias palabras era una amenaza para su idílico paraíso como amante de Issei. Claro, ella podía competir con facilidad con Ravel, la actual novia y futura esposa de su amigo de la infancia. Aclarando que esto último lo desconocía el Sekiryutei para no complicarle más las cosas, ya que sus físicos eran lo bastante cercanos, pero la chica nunca consideró a Asia como una rival, ya que la portadora de Duelite Alin era demasiado inocente como para complotar en contra de Ravel, y siendo sincera con ella misma, la rubia mayor sería capaz hasta de hacerse a un lado con tal que su primer amigo sea feliz. En un principio, cuando ambas jóvenes se enteraron del compromiso de su rey con su amigo, se sintieron realmente mal. Pero Ravel, al mostrarse preocupada por los sentimientos de ambas jovencitas, sintieron que la pequeña Phoenix era sin dudar la mejor ama que pudieran tener, pero la cereza al pastel fue el comentario que soltó Zenobia en ese momento. ¿Los demonios no suelen tener más de una mujer? La peli azul comentaba tranquilamente, arruinando el hermoso momento de hermanas que el trío compartía. Recuerdo que mi madre adoptiva aborrecía ese detalle de los demonios. Irina rápidamente interrogó a Ravel, verificando aquella información que su compañera Torre tan amablemente les proporcionó, así que ahora ninguna de ellas perseguiría el corazón del castaño para monopolizarlo por completo, sino por el más maravilloso momento que pudieran tener con él, la verdadera primera noche. Aunque en el fondo Irina idealizaba una verdadera orgía con todas sus amigas, el premio de la virginidad de Issei era de lo más tentador. Regresando a la situación actual, la sola presencia de Rias Gremory echaba por el borde toda la armonía de la camarilla alrededor de Issei, ya que a los ojos expertos de Irina, Rias Gremory exudaba erotismo a montones. Y eso sin dudas era de lo más peligroso. ¿Y bien, Gremory-san? Irina caminaba alrededor de la pelirroja mientras un lámpara iluminaba su rostro. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu visita? Vine a entregar los papeles de admisión al club al presidente mismo, Rias contestaba cortésmente mientras miraba con tranquilidad al rostro de su interrogadora. Mientes. Irina golpeó el escritorio frente a ella. Conozco a los de tu clase. Vienes a comerte la cereza de Kiaa. Suficiente, Irina, comentaba una tranquila Zenobia mientras se echaba al hombro a la castaña. Disculpe las molestias, Gremory-san. Sheno-chan, es nuestro sagrado deber proteger la cereza de Issei. La castaña hacía una graciosa rabieta mientras era alejada de Rias Gremory. Issei-chan, no lo olvides, usa la fuerza. El castaño suspiró ante el penoso acto que realizaba su querida amiga de la infancia. El joven miraba con cierta curiosidad a su antigua ama, ya que le resultaba sorpresivo el hecho de que se presentara en la escuela. Pero una parte de él se mostraba alegre por verla de buen ánimo. Su aspecto no distaba del que él recordaba. Si bien no era la primera vez que se reencontraban, por fin podía mirar con atención su rostro. Bueno, lamento mucho lo que nuestra secretaria ha hecho con su persona. Issei mostraba una actitud bastante seria. Si es posible, ¿podría darme los formularios de adscripción? Claro que sí. La pelirroja le entregó los 6 documentos en su poder, a lo que Issei asintió. Con esto termina mi parte. El castaño procedió a levantarse tranquilamente. Él y Ravel intercambiaron lugares, colocándose al lado de sus compañeras. El Sekiryutei nunca perdió su semblante serio. Sus ojos pasaron por los miembros de la corte de Rias, a quien levemente desviaba la mirada como si le doliera que le mirase. Kiba por su parte saludó levemente, a lo que Issei respondió de igual manera. Koneko sonrió al ser vista por el castaño, sorprendiendo a esta último por aquella acción inesperada, y por último se centró en las 2 nuevas agregadas. Xuelan y Carlamine, ambas eran parte de la corte de Riser. Verlas al lado de sus compañeros fue de lo más extraño para él, pero ambas demonios saludaron cortésmente al joven Sekiryutei. Pronto toda la atención de los presentes se centró en los 2 reyes, que se mantenía callados. Ravel cerró los ojos mientras acomodaba sus pensamientos, pero a ella le era difícil el lidiar actualmente con Rias. Una parte era la culpa que sentía por lo sucedido con su hermano, la otra por sus sentimientos compartidos por el mismo hombre. Pero la razón más importante fue la declaración que hizo la pelirroja hace casi un mes. Ravel, voy a hacer que se enamore de mí nuevamente y suplique que intercambiemos piezas para demostrar que él siempre me perteneció. Ciertamente no se sentía amenazada del todo, sabía claramente que su novio tenía los pies bien puestos en la tierra. Su preocupación radicaba en cómo se lo tomaría la pelirroja frente a ella, siendo que Rias Gremory había sufrido suficiente a causa de todo el embrollo causado por sus propias familias. Suspiró con pesar y posó sus ojos con decisión. Ambas miradas celestes se vieron con bastante intensidad. Sopesando las palabras que iba a decir, la joven Phoenix procedió a hablar.
Gremory-san, supongo que vienes a reclamar tus derechos sobre el territorio de Kuo. Ravel se mostró inusualmente seria, cosa que sorprendió a todos sus sirvientes. Con gusto renunciaré a mi puesto de administradora de ser esa tu intención. De hecho, Fenech-san, mi familia ha renunciado a tales derechos, respondía la pelirroja de la misma manera que su similar rubia. A manera de recompensa por lo de Cocabiel, han decidido dárselos a usted como pago por sus extraordinarios esfuerzos en ese incidente. ¿A qué se refiere Gremory-san? La Fenech se mostraba de lo más sorprendida por el increíble hecho. Como escucho, Rías sonreía amablemente. Hugo Gremory decidió que usted es lo bastante capaz de proteger un área como esta en el mundo humano. La pelirroja extendía un sobre donde estaban los documentos que acreditaban a Ravel, y es por eso que me pongo a su cuidado. Toda la corte de Ravel Fenech se unió en un solo pensamiento grupal, el cual estaba vinculado a los recientes hechos de los cuales eran testigo. ¿Qué carajos está pasando aquí? If Life 15. Hacia la reunión de las tres facciones. Extraños días de paz. Ravel Fenech miraba con melancolía el cielo vespertino sobre ella. Sus pensamientos encontraban en estos momentos bastante interesante el hecho de que una nube le recordaba a un pajarito sobre el lomo de un elefante. A su alrededor su corte le miraba inquisitivamente, pero Issei mostraba preocupación ante el semblante triste que su chica tenía en esos momentos. La chica soltaba un suspiro cada cierto tiempo. Pronto todos ellos empezaron una reunión grupal para tratar de comprender lo que pasaba por la mente de su pequeña ama. Creo que está consternada, Irina decía lo más bajo posible, mientras asentían los demás, es decir, ella era solamente una administradora temporal y ahora es dueña de la mitad de la ciudad. Es cierto, a cualquiera le sorprendería el hecho. La peli azul cerraba los ojos para acomodar sus ideas. ¿Piensan que Gremory-san tiene otras intenciones? Lo dudo, Ria-san no es de ese tipo de persona. La portadora del Builig de Alin respondía de lo más segura, aunque cambió mucho cuando vivíamos en la mansión Fenech. Entiendo, Issei-chan. La castaña del grupo miró severamente hacia el único varón. Es tu deber animarla, anda ve y cumple con tu propósito en la vida. Señor, sí señor. El Sekiryute hizo un saludo militar a lo que el trío de chicas asintió con gracia. Issei se acercó con cuidado mientras miraba el semblante de Ravel. El chico se sentó al lado de ella mientras Ravel continuaba mirando al cielo. Ravel-chan. La chica no reaccionaba. Ravel-sama. La mencionada soltaba un suspiro. Ravel-sensei. Issei empezaba a impacientarse ante la falta de reacciones de su novia. Suspirando un poco molesto, se acercó con lentitud al oído de la misma. Con suavidad mordió el lóbulo de Ravel. La chica, al sentir la caricia, no pudo evitar soltar un gemido placentero, mientras que Irina, Asia e inclusive Shinobi miraron la escena con total excitación. Que el trío deseaba estar en el lugar de su ama. Por fin reaccionaste. Issei sonreía con una vaga arrogancia por el descubrimiento realizado. No sabía que tus lóbulos fuesen tu debilidad. ¿Por qué lo hiciste, Issei? La rubia se cubría su oído mientras miraba completamente enrojecida al castaño, y enfrente de las demás. Cuando Ravel miró a su trío de sirvientes, las tres jóvenes al mismo tiempo alzaron su pulgar en señal de aprobación seguido de un saludo militar, para después dirigirse a un puesto de crepas cercano. La pareja miró divertida como sus amigas se alejaba completamente de ellos para darles espacio para conversar. El castaño acomodó a Ravel entre sus brazos. La chica todavía no salía de su estupor a causa de la atrevida caricia propiciada por el joven al cual amaba. ¿En qué piensas? Issei preguntaba con tranquilidad, haciendo que la chica entre sus brazos le mirara con atención. Intento comprender las intenciones de Ria-san. Ravel suspiraba pesadamente, mientras que el chico comenzaba a acariciar el rubio cabello de la chica. Por más que lo pienso, no encuentro el motivo para renunciar a un territorio como este. También es sorpresivo para todos, el castaño comentaba con naturalidad. ¿No crees que la historia de nos contó sea cierta? Para mí es creíble lo que ha dicho, pero, Ravel se calló un instante. Quiero confirmarla antes de pensar otra cosa. ¿Hablarás con tu familia? Issei preguntaba mientras Ravel asentía casi de inmediato. Entonces haz lo que creas conveniente. El chico agachó su rostro para mirar fijamente a su novia. Estamos apoyándote en todo momento. Issei depositó un beso en la frente de Ravel, a lo que la joven rió levemente. Casi al mismo tiempo el resto de su grupo regresaban de su viaje al puesto de crepas. Irina le entregó una a su amigo de la infancia, mientras que Asia lo hizo con Ravel. El castaño miró con intensidad a la chica a su lado mientras sonría con amabilidad. El grupo tomó caminos separados. Ravel e Issei se dirigieron con calma a la escuela de Ai. La pequeña espíritu esperaba con paciencia la llegada de ambos jóvenes. Cuando los vio llegar, una sonrisa iluminó su rostro y comenzó a agitar su mano para llamar la atención de ambos demonios.
La niña se unió en el andar de los chicos, quienes de tanto en tanto miraban el animado andar de la pequeña. Era muy difícil distinguir el que ella no fuese humana. La gran duda que yacía en sus mentes estaba en el tema de Rías Gremory. Por un lado, ambos temían que la pelirroja intentara cambiar el estilo de vida que en estos momentos llevaban, por otro lado comprendían que la joven heredera deseaba recuperar el tiempo perdido a causa de su matrimonio arreglado. Sumidos en sus pensamientos, no se percataron de que se encontraban frente a la entrada de la casa del castaño. Ravel dio respiraciones profundas para calmar sus inminentes nervios ante lo que se le venía encima. Claramente la educación y decoro que sus padres e institutrices amablemente grabaron en la mente y personalidad de la pequeña rubia parecían desaparecer ante la mirada expectante de los padres del chico a su lado. El joven Sekiryutei notó el nerviosismo de su acompañante. Era claro que incluso él estaría en la misma posición cuando fuese su turno. Solamente esperaba que no fuese pronto. La pequeña Fennec suspiraba de alivio en la habitación de Issei, dando gracias a todos los Maous de que los padres de este último prácticamente se comportaron de una manera más o menos normal. Claro, Ravel fue abordada de manera inmediata con las preguntas estándar que todo padre preocupado por su hijo haría con propiedad. El castaño no pudo hacer mucho por su linda novia. El verla lidiar con sus padres fue algo que encontró encantador y gracioso a la vez. Muchas veces tuvo que hacer amago de fuerza para no caer ante las graciosas y dulces miradas de auxilio le mandaba la chica al verse abrumada con las preguntas. Cuando Issei por fin sintió que la tortura sobre su dulce novia fue suficiente, procedió a realizar la maniobra patentada número 1, se la llevó a su cuarto para poder platicar mejor. Cuando Surrey puso un pie dentro de la habitación, no pudo evitar husmear con curiosidad entre las cosas de su novio. Había recibido consejos de sus fieles alfil, caballero y torre, para que buscara los tesoros escondidos que cualquier hombre adolescente sano tiene escondidos en su habitación. Clave para encontrar lo que más le atrae en cuestión de sexo opuesto. Issei se mantuvo callado ante las evidentes intenciones por parte de su chica, negando levemente. Procedió a abrazarla por la espalda y le susurró al oído. Lo que buscas ya lo he tirado. Ravel se estremeció por la cercanía de sus cuerpos. No puedo dejar que Ain mire esas cosas de manera indebida. La chica asintió con vergüenza al verse descubierta en su plan, pero se alegró que Issei se mostrara comprensivo ante sus acciones. Casi en ese instante la madre de Issei le habló a cenar, continuando la tortura para la joven heredera, ante la malvada risa del joven atrás de ella. Te juro que te compensaré por esto. Issei susurró a los oídos de Ravel, mordisqueando con suavidad su recién descubierta debilidad. Issei, no abuses de tu suerte. La voz de Ravel sonaba pobremente amenazadora. Aún puedo quemarte. Bueno, el castaño se separó de la chica. No quiero salir tan quemado, vayamos a cenar. Cuando ambos bajaron del segundo piso, los padres de Issei notaron el evidente rojo en las mejillas de la rubia, pero como buenas personas que eran no indagarían en lo que ocurrió allá arriba. Pero en los días subsecuentes Issei encontró una caja de preservativos nuevos la puerta de su cuarto. Cuando la cena concluyó sin ningún incidente, el Sekiryutei dejó a Ravel en su departamento. Fue mientras caminaba rumbo a su encuentro con Tomoe Meguri, cuando Drai le alertó de algo que lo vigilaba con intensidad. Socio, la gata te ha estado siguiendo desde que saliste de tu casa, comentaba con bastante calma el dragón encerrado en el Sacred Gear. ¿No piensas decirle algo? Koneko-chan, ¿no te parece un poco incómodo esto? Issei habló con fuerza mientras esperaba con paciencia una respuesta. Vamos que no muerdo. Lo sé, Ise-senpai. La pequeña albina salió de su escondite al verse descubierta. No quería incomodar al pollo rostizado. ¿Pollo rostizado? El castaño miró confundido ante la extraña charla que empezaban a llevar. Prefiero no preguntar. ¿Y qué te trae por aquí? Issei se acercó un poco para frente a la albina. Te ordeno, Rya-san, que me vigilaras. La chica asintió levemente afirmando ante la pregunta que Issei le hacía. El castaño se rascó la cabeza y suspiró confundido ante las acciones de su antigua ama. Bien, puedes seguirme si gustas. Issei continuó su marcha mientras que ahora Koneko miraba confundida al castaño. No es como si importara que lo vieses oculta o presente. De acuerdo, Ise-senpai. Koneko se unió a la marcha del castaño siguiéndolo de cerca. En medio del bosque en un claro se encontraba Tomoe Meguri parada con un simple chándal rosa, el cual para ella le facilitaba el movimiento para realizar los ejercicios. Cuando Issei se aproximó al lugar, la caballero de Sona se sorprendió al notar que iba acompañado de la torre de Rías Gremory. Tomoe se acercó con naturalidad hacia el par de recién llegados. Vaya, Issei-kun. Es raro verte acompañado con alguien que no sea de tu grupo. La caballero de Sona comentaba con bastante tranquilidad. Toujo-san, es bueno ver que te encuentras bien.
Gracias, Meguri-senpai, la albina asintió ante el saludo. Ise-senpai, no pensé que fuese del tipo de persona que engañara a su novia. Bueno, no vendría a verla si Rabel no lo supiera. El chico sonreía mientras se rascaba su nariz. Estoy entrenando con Meguri-san para mejorar con mi espada. ¿Espada? Oh, ya recuerdo. Koneko recordó lo ocurrido con Kokabiel. Entonces estás practicando con Meguri-san, ¿tus compañeras no te pueden ayudar? No. Ambos jóvenes respondieron claramente alarmados. ¿Por qué Ise-senpai? La albina ladeó la cabeza en señal de confusión. Son malas. No, de hecho son excelentes. Meguri se agachó para tomar una espada de madera. El problema es que no conocen el término moderación. Terminó el castaño tomando otra espada. Mira a tu alrededor, Koneko-chan. Cuando la pequeña Nekosou miró con atención a su alrededor, pudo notar cómo el área en donde ellos estaban se encontraba en pésimas condiciones. Parecía que hubiese ocurrido una terrible pelea en aquel lugar, y la imaginación de la albina no parecía estar del todo errada. Con algo de curiosidad se acercó a sus dos senpais para hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Koneko le preguntó al Sekiryutei muy bajito. Bueno, pues verás, Issei procedió a narrar ese fatídico día. Apenas había pasado una semana desde que el joven castaño había recuperado la conciencia. Debido a que no había clases regulares, el joven iba a otra escuela cercana a donde vivía. El resto de su grupo asistían a una que se encontraba en la dirección opuesta, así que Issei se sentía un poco solitario. Claro que todos los días se reunían por las tardes, ya que Rabel insistió que tanto Irina y Shinobi empezaran a realizar las tareas propias a su nueva condición. Issei se encontraba enfrente del departamento de Rabel para iniciar con las labores de la tarde. Tocó varias veces pero no obtenía respuesta. Fue cuando empezaba a retirarse que escuchó movimiento dentro de la sala. Cuando por fin abrieron, vislumbró algo que quedaría grabado en su memoria. Frente a él se encontraba Gabriel. Su cabello se encontraba completamente mojado, el cual caía pesadamente por su rostro. Aún podía apreciar el leve vapor del baño caliente que se estaba dando. Sus ojos viajaron por el increíble cuerpo del ángel caído. Pudo sentir cómo el calor inundaba su rostro. Sus enormes pechos estaban cubiertos por una discreta toalla. El chico miraba cómo discretas gotas de agua recorrían la tersa piel de la rubia. Ara, Issei-san. Es un placer verte, Gabriel comentaba con alegría. Rabel-chan no tardará en llegar, ¿gustas pasar a esperarla? Sí. Esperaré, contestaba el Sekiryutei completamente ofuscado por la apariencia de Gabriel. Gracias. Entraron juntos hasta la sala. Gabriel pasó de largo para dirigirse a la habitación que le prestaba su rey para que viviera. Aún se preguntaba cómo era que Rabel podía convivir con bastante naturalidad con ella. Sumido en sus pensamientos, no notó cuando la antigua serafina parecía completamente vestida. Aunque su vestimenta era lo bastante reveladora para gusto de Issei. Vistiendo una playera bastante escotada y sin mangas, y un pantaloncillo demasiado corto acentuaban sus curvar perfectamente. El castaño se quedó sorprendido por la manera tan atrevida que vestía, como si olvidara que tenía un hombre frente a ella. Issei-san, ¿quieres un poco de té? Preguntaba con total naturalidad Gabriel, a lo que Issei asintió en silencio. De acuerdo. Por cierto, ¿cómo se encuentra Ai-chan? Se encuentra bien. El chico reaccionó ante la pregunta. Al menos ya dejo de llamarme maestro. Ya veo. ¿Y qué piensas hacer ahora? Gabriel posó su mirada de manera seria en los ojos del castaño. Tu habilidad con la espada apesta y mucho. Lo sé. Issei se encogió de hombros ante la dolorosa verdad. Aún no sé cómo fue posible contener a Kokabiel. Suerte tal vez. La rubia sonreía tranquilamente ante un decaído Issei. Pero si entrenas podrás ser un digno portador de Excalibur. ¿Sugieres que le pida a Irina o Shinobi que me enseñen a manejar la espada? El castaño miraba con mucha curiosidad ante la idea. Ellas serían perfectas. Gabriel respondía bastante animada a lo que decía Issei. ¿Perfectas para qué? Una voz se escuchó en la entrada al departamento. En ese momento Rabel entró acompañada con sus tres amigas, quienes estaban curiosas ante la conversación que sostenían Gabriel e Issei. Gabriel, sugería que una de ustedes me enseñaran el manejo de la espada, comentaba Issei mientras veía cómo los ojos de las dos ex exorcistas se iluminaban con expectación. La pregunta es, ¿aceptan? Claro. Ambas portadoras exclamaron al mismo tiempo. Minutos después Issei se encontraba corriendo por su vida, mientras iba siendo perseguido por las dos sobreexcitadas demonios. Al lado del castaño Ai se encontraba corriendo mientras ella reía divertida. Rabel y Gabriel miraba desde un punto alejado, quienes a pesar de los esfuerzos no podían evitar reírse ante los gestos que aparecían en el rostro del Sekiryutei. Ai-chan. Rápido tu mano. El castaño estiró su mano mientras que la pequeña niña hizo lo mismo.
Un brillo dorado apareció de pronto, justo en el momento cuando Zenobia estaba tratando de golpear a Issei con Excalibur Destruction, un sonoro clank se escuchó por toda el área, y los pies de Issei se hundieron un poco en la tierra bajo de él, acuclillándose un poco. Tomó impulso para repeler el peso de Zenobia y lanzarla a una distancia prudente. Cuando pensó que el peligro había pasado, el filo de Excalibur Mimic rompió la distancia entre Irina y su amigo. Lo peor de todo es que ninguna de las dos borraban la sonrisa de sus rostros. Decidiendo precipitadamente, el joven castaño rompió la distancia entre él y su amiga de la infancia, tomándola de las manos retuvo cualquier intento de contraataque. Irina, se suponía que ustedes me ayudaría a mejorar con la espada. Gritaba un preocupado Issei, a lo que la chica sonreía. Claro que sí, Issei-chan. La castaña sonreía de manera traviesa, qué mejor manera de aprender que combatiendo a muerte. Estás loca. El Sekiryutei miraba horrorizado la excéntrica lógica de su mejor amiga. Claro que sí, tontito. Irina se zafó del agarre del Sekiryutei, pero por ti. Acepta mi amor con tu cuerpo. No chingues, ahora te crees yandere. El chico se alejó corriendo de la enloquecida Irina. Vamos, prometo no lastimarte. La castaña reía como una posesa, mucho ja, ja, ja. Esa risa no me convence. Issei miró con desconfianza a su compañera caballero, mientras la chica agitaba su espada para todos lados. Irina. La voz de Zenobia pudo escucharse a la lejanía, no se suponía que esto es un entrenamiento. De hecho, sí, pero no negaras que es divertido verlo sufrir un poco. La portadora de Excalibur Mimic comentaba con total naturalidad, a lo que su compañera negó con la cabeza. A veces creo que esta es tu verdadera naturaleza. Zenobia se acercaba rápidamente al lado de su compañera, pero como dice el dicho, si estás en Roma. La peli azul no pudo terminar su frase cuando sintió como era elevada por los cielos, su mundo giró a una rapidez indescriptible haciendo que perdiera la orientación. Irina, quien estaba a su lado, no pudo ocultar su sorpresa al ver quién se había entrometido en su entrenamiento. Con una espada de luz y una amable sonrisa, se encontraba Gabriel entre ambos amigos de la infancia. La caído miraba con cierta desaprobación el actuar de la antigua exorcista. Había tantos misterios conforme a las reencarnaciones que el humor de la castaña cambiaba de rumbo cada 5 minutos. La rubia se abalanzó sobre la castaña y con una facilidad que dejó en ridículo a la portadora de Mimic la desarmó en un segundo. Golpeó con sus 2 dedos la frente de Irina, haciendo que ésta perdiera su conocimiento al instante. Issei-san, pido un disculpa por la sugerencia de que estas dos le entrenaran. Gabriel hizo un leve reverencia, a lo que el mencionado asintió apenado. De momento no puedo instruirle de manera apropiada, pero me gustaría intentarlo. Issei miró con sorpresa como Gabriel acortaba la distancia entre ambos. Por un instante se vio tentado en utilizar su bostegear, pero rechazó la idea de inmediato. Lo que buscaba era mejorar con el manejo de la espada, y el incremento al final de cuentas se convertiría en un impedimento para su crecimiento. Primero, debe de saber que su espada es parte suya al momento de empuñarla. Al rubia hizo un arco amplio con su espada de luz, Issei logró defenderse del golpe. Segundo, no siempre siga con la mirada el arma de su oponente, contemple el panorama completo. La caído roto sobre su eje buscando dar una patada en el abdomen al castaño. Tercero, cuando combata use todo lo que tenga a su disposición. No hay honor en el campo de batalla, solamente al final de este. La mujer procedió a lanzar 2 pequeñas lanzas de luz, pero el castaño logró esquivarlas con un poco de dificultad. Entiendo, Gabriel-san. Issei estaba asombrado por la pequeña instrucción por parte del ángel caído. Deberíamos encontrar a otra instructora. La rubia descartó su arma si estas desaparecieron al momento. Podríamos pedirle al caballero de Citriel que él enseñe. Estoy de acuerdo, respondía el Sekiryutei en total aprobación. Cuando ambos miraron cómo había quedado el área circundante, árboles caídos, pequeños cráteres regados por todo el lugar y 2 demonios completamente inconscientes, ambos suspiraron sonoramente. El rostro sorprendido de Toujo Koneko era algo que rara vez se podía apreciar por una persona. La chica abría y cerraba la boca como si intentara articular alguna frase coherente. La albina terminó por agitar la cabeza y negar fervientemente la historia que escuchó de los labios de su antiguo compañero. Entiendo, Ise-senpai. La Nekosoru habló en un tono monocorde, pero podía percibirse levemente la incredulidad en su voz. Podría pedirle a Yuto-senpai que le ayude. Muchas gracias, Koneko-chan. El castaño revolvió el blanquecino cabello de su koai, pero siento declinar la oferta. Estoy a gusto con Meguri-san, es buena enseñando. La albina miró con discreción hacia donde se encontraba la joven castaña de coletas, quien reía un poco avergonzada ante las palabras de Issei. Apenas ella era una alumna también y lo único que podía enseñarle eran las formas básicas del arte.
Koneko se entristeció levemente ante la negativa del Sekiryu-tei, pero tenía que respetar su decisión. Si quieres puedes venir a vernos cada vez que quieras, de hecho podrías ayudarme un poco, Issei comentaba amablemente al ver el semblante de la pequeña torre. Gracias, Ise-senpai, la albina recuperaba su entusiasmo inicial, algo que quizás pasaba desapercibido ante los ojos inexpertos. Separándose de la pequeña gata, ambos jóvenes mayores se pusieron frente a frente, ambas armas de práctica estaba apuntando uno contra el otro, fue cuando ambos se lanzaron con bastante velocidad, el sonido de los golpes que la madera de ambas emitía cada vez que se encontraban eran bastante relajantes, Koneko miraba absorta como ambos parecían danzar al compás que la madera indicaba, su mente viajó entonces a los días previos al enfrentamiento con Riser, en su mente cambió el escenario reemplazando a Tomoe por Kiba, la pequeña añoraba los tiempos en que ellos eran del mismo grupo. En un lugar alejado de donde Issei entrenaba, se encontraba Rias Gremory sentada tranquilamente en una de las tantas terrazas que poseía la mansión Gremory en el territorio de Kuo, el humeante té frente a ella se mantenía intacto, la mujer acariciaba con su delgado dedo el contorno de la elegante taza, la luz de la luna iluminaba con timidez el lugar, haciendo que el intenso rojo de su cabellera adquiriera un brillo especial. Un círculo mágico brilló a un costado de donde ella, no necesitó mirarlo para confirmar de quién se trataba, una enigmática sonrisa adornó su rostro al ver cómo Sona Citri ocupaba el lugar frente a ella. Hola, Rias. Sona tenía un semblante serio en el rostro, me gustaría decir que es un placer verte, pero temo que no lo es. ¿Por qué la hostilidad, Sotan? La pelirroja rió levemente al ver cómo la Citri fruncía más el ceño, ¿acaso no estás feliz de que me encuentre a tu lado? Una parte de mí lo está, la peli negra procedió a servirse un poco de té, pero otra sabe que tienes algo entre manos, ¿no será acaso Yodo Issei? No por nada eres mi mejor amiga, Rias sonreía con tranquilidad, ¿acaso se me nota tanto en el rostro? Lo suficiente para pedirte que desistas de tu plan, la presidenta del consejo bebía mientras esperaba alguna respuesta por parte de la joven frente a ella. ¿Desistir dices? La heredera de los Gremory mostraba una actitud divertida, ¿recuerdas cuando éramos niñas y te robabas mis muñecas favoritas? Sona apretó el aza de su taza evidentemente molesta, ¿acaso desististe de hacerlo cuando te lo pidieron la primera vez? La pelirroja sonreía ante el evidente enojo que se apoderaba de su amiga de la infancia, nunca entendí por qué lo hacías, ¿podrías decírmelo por favor? Sona guardaba silencio ante las palabras de Rias, aquellos recuerdos de su infancia eran de lo más distantes, pero aún tenía claro por qué hacía lo que hacía a esa edad, sentía envidia de lo que poseían los demás y lo deseaba para ella misma, el simple hecho poseerlo y no ser descubierta, era lo que más le excitaba al hacerlo, entonces miró de frente a su amiga quien sonreía con la amabilidad que le caracterizaba en su persona, por más que intentó encontrar malicia en sus acciones no pudo lograrlo. Solo te diré una cosa, Rias, Sona bajaba su taza tranquilamente, vas a salir quemada por ese fuego que intentas extinguir, y yo no voy a ponerme de tu lado. ¿Y eso por qué, querida Sotan? La pelirroja por fin le daba un sorbo a su té. Seremos amigas de la infancia, la peli negra se levantó dirigiéndose al lugar donde se había teletransportado, pero a Issei le debo mi vida, y estoy dispuesta a apoyarlo hasta el fin del mundo. De eso no me cabe ninguna duda, Sotan, la Gremory se despidió con la mano mientras veía como su amiga de la infancia desaparecía de su vista. ¿Rías porque eres así Sona-san? Una nueva voz interrumpió la calma que rodeaba la terraza, ella sin duda alguna se preocupa por ti. Lo sé, ¿a qué no? Lo sé, la joven mujer no necesitó voltear para encarar al nuevo invitado, pero esta es la guerra que estoy luchando en contra de Rabel Phoenix. ¿Quieres ser enemiga de Phoenix-san? La reina de Rias suspiró cansadamente, ¿acaso la odias tanto para convertirte en una villana? Odiarla no aborrecerla hasta la muerte. Por fin explotó la heredera de los Gremory lanzando su taza al suelo, no entiendo qué es lo que ni Issei ve en ella. La chica golpeó con fuerza la mesa frente a ella, si no fuese por ella, Issei y yo estaríamos juntos, no hubiese tenido que soportar al estúpido de Riser, pero aún así lo peor fue lo que su familia me hizo al final. Su mano brilló intensamente con el poder de la destrucción, pedirme disculpas y simplemente que me fuera como si nada hubiese pasado. Con lentitud las lágrimas empezaron a fluir por su rostro, ¿por qué ella puede tener su final feliz y yo no? La pelirroja se volteó para encarar a su reina. A quien no guardaba silencio, su rostro mantenía la calma con la que se caracterizaba, ella sin dudas comprendía las acciones de Rias, la joven frente a ella estaba rota, no por el hecho de entregarse a un hombre que no amaba, sino por el hecho de guardar una ínfima esperanza de estar con el chico a quien en verdad necesitaba.
Pero esa esperanza le estaba siendo negada, ¿a qué no sabía que el camino que estaba transitando su mejor amiga era uno que le lastimaría hasta terminar de romperla por completo? Pero al igual que ella guardaba una esperanza, y como una broma cruel del destino recaía en los hombros de la misma persona por la cual Rias estaba a punto de sufrir, Yodowisei, solamente le quedaba esperar que Rias resistiera hasta que el joven Sekiryutei lograse salvarla. Ravel se encontraba dentro de la bañera de su departamento, el calor del agua le estaba ayudando a relajarse ante las situaciones que está viviendo en estos momentos. Cuando recién regresó a su hogar, procedió a escribirle a su madre acerca de lo que Rias Gremory había hecho por la tarde. Era algo que estaba perturbándola, pero la pequeña rubia estaba guardando todas esas dudas para consigo misma. A un lado de su bañera, pudo ver cómo el círculo mágico de los Fenex brillaba con intensidad. Frente a ella se encontraba su madre Odelia Fenex cubierta solamente con una toalla. Madre. La pequeña rubia se sobresaltó al ver a su progenitora en ese estado. Ara Ravel-chan, la mujer sonrió con amabilidad ante la reacción de su hija. ¿Todavía tienes esa costumbre de darte baños largos? No es eso porque vienes así. Ravel señalaba el atuendo de su madre con el dedo. Creo que es lo más apropiado cuando te vas a duchar, Odelia afirmaba mientras su hija enrojecía ante el hecho. Pero, la pequeña rubia no encontraba las palabras para refutar lo que su madre decía. Con calma Odelia se encaminó hacia donde se encontraban los artículos de limpieza personal, comenzando a asearse con calma y suavidad, mientras que los ojos de su hija le miraban expectantes. No tardó mucho cuando la mujer estaba completamente lista para meterse en la bañera. Ravel le hizo espacio para que entrara y la mujer acomodó a su propia hija entre sus brazos. Pasaron un tiempo en silencios las dos mujeres de la casa Fenex, solamente disfrutando de la compañía de la otra. Fue cuando Odelia comenzó a hablar con tranquilidad. He hablado con Benelana-san sobre el actuar de su hija. La Fenex mayor llamaba la atención de su pequeña. Lo de cederte el territorio es genuinamente verídico, fue inclusive petición propia de Sir Zetsu-sama. Mao-sama, lo pidió. Ravel estaba sorprendida ante lo que escuchaba, pero ¿por qué ahora? Hija mía, Rias Gremory está muy afectada por la decisión de los ancianos de nuestro clan. Odelia abrazaba con fuerza a Ravel. Ellos solamente ven el interés que darían al nombre de nuestra casa, olvidándose de los sentimientos de los afectados. Entonces, mi compromiso con Issei-san, la chica bajó el rostro decepcionada. ¿Desean mantener el poder del Sekiryutei de nuestro lado? Odelia acariciaba el cabello de su hija con suavidad, pero eso juega a nuestro favor, ¿no crees? La voz de la mujer tomó un tono más serio. Sé que no le has dicho nada a Youdo-san y es algo sabio de tu parte. No hay nada que obligue a que te ame, el amor que están sintiendo es auténtico y no forzado por algo externo. Pero Rias-san. La pequeña rubia trataba de contener sus frustraciones. Ella aún quiere a Issei-san, y yo siento que tiene derecho. Ravel. Odelia acalló a su hija. Tienes una nobleza que es rara en nuestra familia, pero recuerda que no solo ella ha sufrido por todo este asunto, tú y el Sekiryutei lo han hecho por igual. Hija, esta es quizás la prueba más grande que tengas en la vida. No puedo decirte qué hacer, solamente debes de confiar en tu propio corazón. Ravel asintió débilmente ante las palabras de su madre. Odelia tenía razón en sus palabras. Todos al final de cuentas eran víctimas de las antiguas costumbres que regían a la sociedad de los 72 pilares, pero ahora ella, a diferencia de muchas que le antecedieron, por fin tenía algo de libertad para elegir su propio futuro. Por cierto, Odelia comenzó a hacerle cosquillas a su hija. ¿Cuándo piensas llevarlo a la mansión? Tu padre y yo no morimos por conocerlo. Issei sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda, miró hacia el cielo imaginándose la terrible amenaza que se cerniría sobre él, en el futuro cercano. El ambiente de la habitación era de lo más pesado, el calor que allí se sentía era hasta cierto punto sofocante, pero, para las dos personas que allí yacían, eran la prueba irrefutable de lo que allí había ocurrido horas atrás. Cubierta por unas elegantes y costosas se encontraba Camelia Ronobe, su exuberante cuerpo estaba recostado en su habitación, había un ligero sonrojo en todo su cuerpo. La mujer se encontraba un poco sofocada por la extenuante actividad en la que se vio envuelta. Hace tiempo ella, el tipo de mujer conservadora, siempre obedecía cada orden que le daban sin chistar, ni siquiera refutar sin importar lo denigrante que fuera. El problema para ella fue que su familia la involucró con la peor calaña de demonio que pudo haberse encontrado, aquel obeso y asqueroso hombre quien en su momento fue el jefe de la familia Ronobe, era todo un practicante de las mayores perversiones que una mente enferma pudiera maquinar. Para desgracia de ella, se convirtió en esposa de aquella cosa. Cuando llegó a la mansión fue el peor tiempo de su vida.
Casi todos los días era sometida a complacer a su esposo en sus perversiones y cuando terminaba con ella, continuaba con alguna descuidada sirvienta que se encontrará cerca. Pasó el tiempo y logró concebir a su hijo mayor, quien para desgracia para ella adquirió las costumbres de su amadísimo esposo y el joven Charles dedicó su vida a satisfacer sus deseos, llegó a tal grado que su propia madre fue víctima de aquellas enfermas prácticas para gusto y placer del propio señor de la casa. Cuando nació su segundo hijo hizo hasta lo imposible para que éste no heredara las costumbres propias de su padre y hermano mayores, mandarlo a estudiar al mundo humano. Su salud mental llegó a tal grado que la mujer misma se estaba perdiendo en la lujuria y placer extremos, inclusive ella misma comenzó a denigrarse en los placeres mundanos. Cuando su esposo murió, Camelia ni siquiera derramó ninguna lágrima, porque sabía de antemano que su hijo Charles cumpliría fervientemente con sus obligaciones. Pero para suerte de ella, un extraño perpetrador ultimó la vida del heredero de la familia, recayendo en Isaac la responsabilidad de suceder el nombre de la casa Ronobe, pero el chico al no estar influenciado por las costumbres en la que había caído la familia, no mostraba interés en tomar el puesto. Isaac había conocido a una joven maga pagana mientras estudiaba en el instituto al que asistía, la chica era víctima de maltratos y bromas por parte de sus compañeras de clase, una práctica común que se iba dando en estos días. Isaac se interesó en ella, la joven no era para nada fea, de hecho su cuerpo estaba de lo más desarrollado para la edad que debían tener, ese era el motivo principal de los abusos que recibía, la envidia que corroía a las demás compañeras era el principal motor para el maltrato, la joven intentó apoyarse en uno de los maestros, pero para desgracia de ella solamente le ayudaban para que ella se volviera su amante. El día en que Isaac la encontró a punto de ser penetrada por el enfermo profesor fue el día en que él mismo se reveló como un demonio ante la joven chica. Del profesor no se supo nada, pero Omura conocía la verdad de Isaac y con el tiempo entabló amistad con él, hasta convertirse en su reina. Camelia en un principio miró con desaprobación la relación. La encontraba indigna, pero en el fondo deseaba que se consumara, para que las cadenas que ataba a la familia Ronobe se rompieran, pero entonces ¿por qué aceptaba lo que Riser Phoenix proponía? Muy simple, la mujer estaba a falta de sexo y Riser prometía ser un excelente amante, no se equivocó en absoluto, dejando libre toda la frustración sexual que tenía acumulada. Perdió la cuenta de los orgasmos de los que fue presa, ni siquiera le importaba quedar embarazada de aquel joven, solamente necesitaba ventilar los deseos reprimidos que tenía. Se levantó de aquella cama ignorando a su acompañante, con lentitud se acercó al cuarto de baño y procedió a darse una ducha caliente, sus turgentes senos se movían al compás de su respiración, con suavidad soltaba leves gemidos al sentir como el agua escurría por su piel, todo su cuerpo aún ardía en deseos de ser poseído. Fue cuando entonces sintió la presencia detrás de ella. Dígame, entonces Lady Camelia, Riser se encontraba detrás de ella mientras aprisionaba su cuerpo contra la ducha. ¿Ha encontrado mis talentos como negociador satisfactorios? Cabe decir que son excelentes, joven Riser. La peli violeta sonreía pícaramente. Mi hijo se casará con su hermana menor. Se lo agradezco mucho, Camelia. El Phoenix miraba deseoso a la mujer frente a él. De nada, las negociaciones han terminado. La mujer se dio la vuelta para quedar frente a Riser. Lo siguiente es para mi diversión personal. Camelia sacó su lengua de manera juguetona, con la punta de esta comenzó a recorrer los contornos de la musculatura del tercer hijo de los Phoenix. El demonio miraba complacido como la mujer bajaba con lentitud hasta quedar frente a la erguida virilidad, procediendo a degustarla de una forma muy personal. Riser cerró los ojos satisfechos por las expertas caricias de la mujer mayor. Ninguna de las mujeres de su corte se le igualaban en la pericia y experiencia de Camelia Ronobe, pero lo que más le encantaba era que estaba a solo unos pasos de consumar su venganza. Para Irina Shidou había sido un día bastante malo, no soportaba la idea de lidiar con la mujer Gremori, pero para la desgracia y mala suerte que empezaba a tener, claro, con la debida excepción del dragoncito de Issei, la castaña se la pasó de mal humor el resto del día. Sus queridas compañeras y cómplices en el mal, había hecho hasta lo imposible para que Irina cambiara de ánimos. La gota que derramó el vaso fue que su querida amiga Shinobi había sido invocada para realizar un contrato, mientras que Asia cumplía sus deberes con sus clientes regulares, siendo ella la única habitante de la casa. Tratando de mejorar su estado anímico, se encontraba echada sobre el suave y costoso sofá que Ravel les había comprado para su nueva casa. Fue una suerte que el inmueble de 2 pisos estuviese a un precio razonable. Por un momento el trío de demonios reencarnados buscaría la manera de retribuirle el costo, pero la joven Phoenix tenía sus ahorros por sus trabajos realizados con anterioridad.
Aún no entiendo por qué Issei esquiva siempre la pregunta. La portadora recordaba cómo el Sekiryutei fingía demencia acerca de los contratos de Rabel. ¿Tan malo es lo que hace la pequeña Rabel-chan? Fue entonces cuando, de pronto sintió como un extraño cosquilleo recorriera su cuerpo y de esa sensación le llegó la extraña necesidad de colocarse en el centro de la habitación. ¿A eso se referían así a Issei cuando eres invocado? La chica revisó su atuendo, estaba en su ropa casual para estar en la casa. Aunque lo encontraba perfecto por lo cómodo que era, Issei lo había encontrado perturbador. Claro, cualquier joven con la figura que poseía Irina levantaría indebidas pasiones por vestir shorts ultracortos. Con un chasqueo de sus dedos cambió su indumentaria por el uniforme de Kuo. Asia-chan. Te ganaste un pudín de caramelo. Irina sonrió agradecida ante los consejos de su compañera al fin. Pronto bajo sus pies se formó el círculo de invocación de la casa Fenex. La joven caballero procedió a pararse en él, viendo cómo la habitación donde ella se encontraba cambiaba bruscamente para revelar otro lugar que para ella era desconocido. Tendré que acostumbrarme a esto, la portadora de Mimi comentó para ella misma, es bastante perturbador. Vaya. No pensé que me encontraría con tan lindo demonio. Una voz llamó la atención de Irina, aunque no era a quien yo esperaba invocar, pero creo que me servirás. ¿Sabes? Ese comentario hiere mi orgullo. Irina cruzó los brazos molesta. Te lo pasaré esta vez porque eres mi primer contratista. Primeriza, sentado en un sillón bastante cómodo se encontraba un hombre mayor. Suena tentadora la oferta, viniendo de ti. Haré cualquier cosa que me pidas por el precio justo. La castaña miraba amenazadoramente, pero nada sexual. Me estoy reservando para mi amado, espero que no te importe. Bueno, eso lo deja claro. El hombre se levantó de su asiento y tomó algo de la mesa de centro. ¿Sabes jugar videojuegos? Ya rugiste, león. Por cierto, mi nombre es Irina. La castaña sonreía alegremente mientras extendía su mano para tomar el control. Aquel hombre ignoró la cortesía que la castaña hizo ver. La chica miraba con extrañeza la actitud de su contratista, pero aquella persona sonreía juguetonamente. Bueno, entonces empecemos. El extraño hombre encendía la consola para empezar a jugar. Si me ganas te diré mi nombre, Irina-san. En uno de los aeropuertos cercanos a Tokio, se encontraban dos personas relativamente apuradas. Una de ellas claramente femenina estaba molesta con su compañero de viaje, la otra persona reía tontamente ante el estado de humor de la apurada mujer. Ese par estaba en una misión de lo más importante para la organización a la que pertenecían. En un principio iban a recuperar ciertos artículos que debían estar en su posesión. Pero debido a ciertos incidentes aquellos objetos pasarían a ser propiedad de sus actuales dueños. Pero tenían que corroborar la información de uno de ellos, la cual causaba conmoción en todo el sistema que regía sobre ellos. Al menos era la misión de la mujer. El hombre por otro lado tenía su propio itinerario y agenda personal. Déjame ver si entendí. La mujer se encontraba exasperada. Viniste en un vuelo con escalas de más de 17 horas conmigo, transbordamos en 5 aeropuertos diferentes. La mujer miraba con incredulidad a su acompañante, solo para probar la gastronomía del país. Sí, estás en lo correcto. El hombre claramente ignoraba el creciente enojo que la mujer tenía. Oh, vamos. Es una oportunidad única. ¿Sabes? Creo que te falta un tornillo. La mujer se agarraba el puente de la nariz. Aún me es increíble que te consideren el más fuerte entre nosotros. Me avergüenzas. El hombre se rascaba la cabeza apenado. Bueno, también sirvo como tu guardaespaldas. No lo dudo. La mujer se acariciaba las sienes ante el terrible dolor de cabeza que tenía. Está bien, Dulio, tú ganas primero, iremos a comer. Gracias, Griselda, eres todo un amor. El hombre llamado Dulio brincaba de alegría. ¿Y después? La mujer miró con seriedad a los ojos verdes del hombre frente a ella. Se trataba de Dulio Gesualdo, el exorcista más fuerte de la Iglesia Católica, mientras que ella era Griselda IV, una de las más fuertes exorcistas del género femenino. Ambos tenían una sola misión: determinar si la existencia de Excalibur Absolution es una amenaza para ellos. Continuará.